Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre Colombia con una reconocida y conocedora especialista de ese país, Estefanía Ciro. Estefanía es doctora en sociología, es investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia, de esta orilla del río. Es muy involucrada en todo el proceso del conocimiento, del proceso de paz en Colombia y además de todo poeta. Ay, y mira tú, Bueno, la ya ves, faceta escondida. la faceta escondida, a muchas manos. Sí, a muchas manos. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por tu invitación y una maravilla estar acá. Gracias a ti, Estefanía. Colombia hoy, parece ser que de repente estamos hablando de Colombia en llamas. Sí, son momentos muy interesantes, muy complejos en todos los niveles, pero en particular para los investigadores y los analistas, no decanta todavía hay que, son muchas cosas y muchas voces, como tú decías, en Grecia hay cafés, la gente está discutiendo, sale a tomarse el café, la gente está haciendo como lo mismo en Colombia, tratando de descifrar qué pasa, porque es algo inédito, ¿no? Estas movilizaciones en Bogotá en particular, porque digamos la movilización en Colombia viene fuerte desde el 2000, desde las marchas campesinas del 2013, desde el 2016, pero eran muy específicas también, ¿no? Sobre lo campesino, sobre los derechos humanos, pero ahora es diferente, entonces es como tratando de descifrar qué es lo diferente. Es diferente. ¿Qué es? Porque estamos hablando de protestas urbanas, como tú las describes, muchos jóvenes, cuando aparentemente todo estaba en calma en esa ciudad y el gobierno tenía control de la situación. Sí, yo creo que se descentró el sentido común, el eje del debate que está dinamizando esta movilización es muy diferente a lo que era una Colombia de hace 5 o 10 años, ¿no? Pasan varias cosas y uno puede analizarlo en muchos niveles, digamos el nivel internacional y global, que refiere como a la crisis civilizatoria, a la crisis hegemónica. Hay como no se sabe exactamente, pero se refleja en una serie de tensiones en términos de reproducción del capital en el mundo, ¿no? No quiere decir que es que vamos a otro paradigma necesariamente, pero por ejemplo esta expresión de la tensión Trump-China y Rusia, ¿no? Ese es un elemento. Esas movilizaciones internacionales que se han gestado en múltiples niveles, el nivel del cambio climático, ¿no? Que como se ha movido un debate, y el otro nivel que es las movilizaciones latinoamericanas. Todo eso impacta en Colombia. Todo eso se lee y es una conversación y se conversa en el chat, en la discusión local, en las redes. Los jóvenes, lo veo en mi familia, lo veo en mi entorno, están viendo qué pasa, ¿no? Lo que pasa en Chile, hasta lo de Hong Kong era un tema, ¿no? Pero es como una expresión que puede ser contradictoria, pero es una expresión de movilización de la cual muchos empiezan a ver ejes de articulación, pero pensando en lo grande. Pero creo que en Colombia sí se están concretando una serie de tensiones que viene también de procesos de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. En el largo plazo yo creo que se mantiene esta lucha del indio y la lucha de la tierra, que es una lucha presente que ha estado y que ha movido el país toda la vida, ¿no? Y que refiere también a las explicaciones estructurales del conflicto armado, ¿no? Que es de América Latina también y que nos trae con el socialismo de principios del siglo, nos trae con Mariátegui, pero que es algo común, ¿no? Y el Cauca, ¿no? Lo que te decía. Esa es una lucha que está ahí. De hecho, en la última marcha de diciembre, llegan los pueblos del Cauca, la Guardia Indígena del Cauca, a acompañar la movilización, a darle el último empujón de diciembre. Diciembre muere todo, pero ellos llegan a dar el último empujón.
Entonces creo que en la larga duración está eso que late. En la mediana duración está la crisis del modelo de reproducción del capital, es decir, así como el profesor Adrián Sotelo dice aquí, que aquí se ha constituido un modelo de superexplotación del trabajo en México, lo que tenemos en Colombia es un proceso muy similar de explotación, superexplotación del trabajo, pero también de un extractivismo ya descontrolado. Es un extractivismo en el cual la situación económica de la gente ya no aguanta. Es un desgaste absoluto de este proceso de, digamos, neoliberalización de económica, y las juventudes se dieron cuenta. Que eso llegó a su fin. No van a tener futuro. Okay. No hay educación, no hay empleo, ¿no? Es un mercado laboral absolutamente estrecho, precario, no hay salud, no hay expectativa para la juventud. Entonces, cuando uno sale a esas movilizaciones, hay un movimiento barrial, ¿no? Que no es necesariamente el de clase media que sale y el cacerolazo. O sea, urbano popular. Urbano popular. Entonces, en estas movilizaciones se decantan todos estos niveles. Entonces, así como ves claro al empleado, al joven trabajador que se preocupa, la paz y todo esto, pero también tienes a este secundario, ¿no? Al estudiante bachiller al que asesinan, ¿no? ¿Quién es él? Es un estudiante de 17 años que sale a la calle porque es rechazado el crédito para estudiar y quiere ir a la universidad y sale en protesta, sin violencia, y le disparan en la cabeza, ¿no? Los granaderos, el SMAT en Colombia. Entonces, es este otro nivel en el cual ya la reproducción del capital tal como está establecida y los poderes que la sostienen ya son insostenibles, ya no pueden más. Además que eso se conecta a nivel global con que estamos hablando también con una nueva forma de Estado. El Estado de hace 30 y 40 años no es el mismo que está operando ahorita. Y no opera por una razón. Digamos que una de las dinámicas y corazones centrales de la reproducción del capital ahorita es el sistema financiero. Y el sistema financiero ha sido la clave de las dinámicas de especulación que en nuestro país se expresa en el lavado de dinero, en el blanqueo de dinero. Y en todas estas, que se realiza desde Colombia, no, o fuera de Colombia. Que se realiza en el mundo en general, porque digamos que vivimos en un sistema de financiarización, pero que en particular en nuestro país, con la economía de las drogas, como productor de drogas y traficante de drogas, eso no vale si usted no puede trasladar ese dinero a legal. Es muy importante en términos del Producto Interno Bruto esa economía criminal. Es muy importante en la medida en que, claro, es todo el debate de cómo la mides, pero lo que sí tengo claro es que uno de los sectores que más crece en Colombia es el sistema financiero, el sistema bancario. Sin una base productiva industrial. Exactamente, sin una base industrial, sin un mercado que crece. No. O sea, no son las exportaciones de café lo que permite. No son las exportaciones, es un sistema financiero que está fuerte, y es lo que empuja. Entonces uno dice, este país, ¿cómo crece? ¿No? Entonces digamos que no es solo ese país, es el mundo, porque es que esa es una red, ¿no? Entonces es pensar el Estado en el Estado global en el siglo XXI, ¿no? Es otro, donde las economías criminales ya no es esa anomia ahí, sino es una relación orgánica con el capital. Entonces, Estefanía, eso es lo que explica que la gente salga a las calles. Entonces, pareciera una explicación muy amplia y muy global, pero el problema es que eso sí se concreta en unas condiciones específicas de vida indigna de la población y de la ciudadanía colombiana. Es decir, estamos ante un mercado precario, unos salarios precarios, unas pensiones precarias no aseguradas, con un Estado que está haciendo reformas para poner más impuestos sobre la gente. Las acaban de aprobar el mismo día de la gran movilización. Esa noche a las 3 de la mañana aprobó la reforma tributaria el Congreso. Entonces, digamos, sí son una serie de encadenamientos que hacen que la gente ya no dé más y que explica el otro nivel de la movilización. El tercero.
el tercero, que es este movimiento barrial, ¿no? El movimiento que es, claro, salen los campesinos, salen los indígenas, han salido siempre, pero ahorita están saliendo los jóvenes de los barrios populares, ¿no? Y la tercera movilización es la del corto plazo, que podríamos llamarlo de 6, 7 años para acá, que es la paz, la construcción de la paz, la agonía de la esperanza de la paz. Porque, la agonía de la esperanza de la paz. Porque todos estábamos esperanzados. Entre 2014 y 2016, eso fue otro país. Fue un país en el que cesó la guerra, en que la gente en los pueblos estaba viviendo tranquila, ¿no? Sintió por primera vez en 50 años qué era vivir en paz. Y empieza entonces a hacerse, se firman los acuerdos en el 2016, inicia todo el proceso de cumplimiento, implementación de acuerdos 2017, 2018, y lo que se ha visto es primero, la llegada de Trump fue un mazo a lo acordado, y segundo, la llegada de Iván Duque fue el otro mazo, y ellos dijeron desde un principio, esto lo vamos a hacer trizas. Hicieron su plan de desarrollo, que se llama Paz con Legalidad, en el que no nombran en ningún momento el cumplimiento, la implementación de los acuerdos de paz. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos justo con este punto? Listo, fantástico. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso con la investigadora Estefanía Ciro, conversando sobre la situación de Colombia hoy. Estefanía, en el corte nos estabas explicando prácticamente, no lo dijiste así, pero hacia ahí ibas, el estancamiento del proceso de paz en Colombia. Sí, entonces Trump pone una primera barrera, Iván Duque llega al poder, de nuevo el uribismo, dicen hacemos trizas, y empieza la implementación de los acuerdos coja, porque empieza sin dinero, sin funcionarios, sin interés. Y eso implica paralelamente el deterioro de las condiciones de seguridad de todo el país, Entonces, digamos que yo he trabajado el tema de sustitución, del proceso de sustitución de coca y he hecho, por ejemplo, el seguimiento a eso. Entonces, te puedo decir un poco. Entonces, los campesinos acuerdan sustituir, están pendientes de los pagos, empiezan a recibir, empieza el proceso sin mucho apoyo, pero ahí van proyectos productivos. ¿Con soya o con ganado? Cada familia decide qué proyecto productivo, que también es, digamos, que es toda esta individualización de las transformaciones, que es nefasta, porque eso ha mostrado que eso simplemente genera dinámicas clientelares. Pero entonces empieza este proceso que con problemas de diseño particulares, pero va andando por lo menos con la agenda de Santos. El punto es que hace un año ya no hay funcionarios del Programa Nacional Integral de Sustitución en las regiones cocaleras, que tenían su oficina, sus funcionarios, tenían todo el proceso de seguimiento, de pagos. Eso todo fue desmontado por el nuevo gobierno. Es prácticamente el desmonte del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. Y ayer antier sale una entrevista al nuevo director del programa, que entra ahorita en enero, acaba de entrar, y dice, el programa no sirve, ¿no? Lo ponen de director del programa y él de entrada dice, el programa no sirve. Los campesinos dijeron mentiras, los campesinos no están cumpliendo. Cuando los datos, ni siquiera los datos de gobierno Santos, ni los datos de organizaciones sociales, los datos de la Oficina de Naciones Unidas para Drogas y el Crimen, que es pues, Naciones Unidas y quien hace monitoreo de esto, dice que el nivel de resiembra, los campesinos se comprometen, erradican, el nivel de resiembra es apenas del 0.4%. El 95% de los campesinos han cumplido con el compromiso. Llevan 2 años y medio cumpliendo. ¿Y por qué quieren autosuicidar el programa entonces?
porque mostrar el fracaso del programa es mostrar el fracaso de la paz. Y eso es una discusión política de élites, ¿no? Entre el uribismo y Santos, ¿no? De que la salida negociada no funciona, ¿no? Y de que ese no es el camino, y que el camino es, como la ministra dijo, la guerra contra las drogas, cual Felipe Calderón en México. A principios de año, hace 2 semanas, una semana, escribe la ministra y dice, este es el flagelo del narcotráfico, la guerra hay que emprenderla en contra de la democratización de la ilegalidad, que puede ser cualquier cosa, pero que implica volver a la misma fórmula de hace 30 años. Y la gente no está dispuesta ya a eso. Entonces ahí es cuando se descentra el sentido común de la opinión pública, se descentra el debate. Entonces ya no es tan fácil que Uribe sostenga una guerra por eso, ya no es tan fácil que una ministra salga y diga eso, ya hay más voces críticas y hay una juventud principalmente que dice, esto no es el camino. Pero siguen los asesinatos de los dirigentes sociales y de los reinsertados. Sí, está tremendo. Llevamos 21 días y habían 22 muertos. Y hay ya un interés de parte del gobierno de decir que no hubo muertos y que no hay muertos. Entonces salió este funcionario que te digo a decir, solo ha habido un muerto de sustitución, no son líderes de sustitución los que han sido asesinados. Salió la fiscalía a decir, solo hay reporte de un muerto, cuando las organizaciones sociales, las Naciones Unidas, están diciendo, ya estamos contando entre 15 y 20 muertos solo este año. Entonces, ¿qué se está cocinando? Una situación muy difícil, porque estamos hablando de líderes, pero cuando uno va a las regiones, la gente le está diciendo, están matando a todo el mundo, hay muchos muertos, caen diariamente personas. Entonces, el reto como sociedad primero es detener la reactivación de una guerra que lo que va a hacer es que todo esto nos reconfigure y nos lleve a una nueva guerra. Una pequeña parte de las FARC regresó nuevamente a la desobediencia, a la insurrección. ¿Afecta esto este proceso de paz también? Creo que es un síntoma de muchas cosas que estaban detrás. Primero, esta idea de que las FARC era una, ¿no? Eso pues no ocurrió, no ha funcionado así tampoco, ni era así. Las FARC, a pesar de que se pense en esta verticalidad del secretariado, son muy verticales, pero adentro habían unas discusiones muy fuertes y eso se sentía desde el proceso de negociación, desde eso se sentía. Pero claro, pues la apuesta era evitar al máximo esa discusión y mostrarlos como la unidad. Como la unidad, ¿no? Ahora, digamos que el proceso de reincorporación no ha sido equitativo para todos, no ha sido igual para todos. Y en eso ha habido muchas inconformidades dentro del partido también y dentro de la colectividad de los reincorporados. Entonces, cuando se empiezan a ver esas desigualdades entre que unos sí tienen, otros no tienen, no se construye un colectivo, no hay expresiones claras, programáticas, ¿no? Entonces, sí hay una serie de tensiones que terminan expresándose, pues, por ejemplo, en la salida y en las disidencias y en las separaciones que han venido dando como a granel. Entonces, Gentil Duarte del Frente Primero fue el primero que ni siquiera firmó acuerdos. Después empiezan a irse poco a poco, pero después se viene, pues, digamos, el peso político y más representativo, que es toda la situación con Santrich, con Iván Márquez y con estos mandos militares que tienen una ascendencia sobre la tropa muy fuertes, pues como es
el Paisa y Romaña. Y el proceso del ELN detenido. Y el proceso absolutamente detenido en una situación de acercamientos muy difíciles. Digamos que ahí uno puede ver varias cosas. Primero, en las regiones, un ELN que está creciendo porque recibió tropa de reincorporados, pero también recibió espacios, ¿no? Hay nuevos espacios. Entonces, esa reconfiguración de alianzas, de territorialidades, de controles, de lugares de la guerra es una de las cosas que expresa toda esta violencia, ¿no? Entonces el Clan del Golfo peleando contra el ELN, que está aliado con ciertas disidencias en unos lugares, en otros están en disputas. Entonces eso hace que en términos de la guerra y de cómo se está haciendo la guerra, se estén haciendo unas reconfiguraciones en el cual el ELN está creciendo, ¿no? Pero así como también crece, pues el gobierno también, digamos que es su principal objetivo ahorita. Mike Pompeo, ahorita que estuvo en Bogotá el lunes, el tema fue el ELN, ¿no? ¿Qué hacer con el ELN? Entonces digamos que se está configurando este nuevo enemigo y están en unas negociaciones quebradas, ¿no? Pues Colombia con comunicaciones rotas con Cuba pidiendo la extradición, ¿no? Rompiendo acuerdos y protocolos de negociación con países garantes. Y entonces se está gestando una serie de tensiones ahí que es el otro ingrediente más para este nuevo escenario. Colombia fue durante muchos años el Israel de América Latina, el país que más directamente expresaba los intereses contrainsurgentes estadounidenses, una política derechista para todo el continente. ¿Lo sigue siendo? Lo sigue siendo absolutamente. A pesar de estas protestas y de estos cuestionamientos. A pesar de estas protestas y de estos cuestionamientos, porque esto no quiere decir que la derecha ha reculado o que la derecha está más débil, pues estos niveles de aprobación de Uribe, que son mucho más pequeños que desaprobación, eso uno tiene que analizarlo también con pinzas, porque eso no quiere decir que los canales y los canales de comunicación de los Estados Unidos y de la injerencia de los Estados Unidos en el país se hayan desactivado. Entonces, y uno de esos canales es pues las fuerzas militares, ¿no? Ha sido claro en todo el ejercicio, por ejemplo, de los acuerdos de paz y los diferentes acuerdos de paz que se han desarrollado, de las campañas contra insurgentes y de las agencias, por ejemplo, de control del narcotráfico también, ¿no? Porque es un botín en el cual participan todos, ¿no? Y están todos involucrados. Entonces, que haya como lo que se considera un debilitamiento de la derecha no quiere decir que la injerencia sea menor, al contrario, creo que hay que leer muy bien las reconfiguraciones en ese sector. Y eso refiere, por ejemplo, a que en diciembre salió uno de los escándalos más que muestran muy bien qué puede estar ocurriendo, y es el de las chuzadas. ¿Qué son las chuzadas? Las chuzadas. Resulta que las chuzadas son las intercepciones telefónicas y el seguimiento que se le están haciendo a ciertos personajes políticos. Lo que llaman pinchar del teléfono en otros lugares. Exactamente. Todo esto de Pegasus y todo esto que surgió aquí con Aristegui y esto, eso. Entonces, digamos que ahora hay un proceso de reconfiguración de estas estrategias porque los acuerdos de paz crearon unos escenarios de discusión muy interesantes, que es, por ejemplo, la JEP. Entonces, la JEP ya está hablando de falsos positivos, de responsabilidades, y está descubriendo los soldados y los cuerpos de las fosas comunes asesinadas por personas del ejército, ¿no? Entonces, eso se está logrando con información de gente dentro del ejército también. Entonces, claro,
Así como las FARC se quiebra, el ejército también está sufriendo una serie de tensiones entre quienes sí, quienes no, todas estas cosas, entonces se vuelven también guerras frías internas. Y en eso, entonces, aparecen como estas cuestiones, como la de las chuzadas. En un minuto, porque ya nos cayó la guillotina del tiempo, ¿tú ves un espacio para la reorganización del movimiento popular colombiano? Yo no sé si veo un espacio, yo veo una urgencia. Si de esto queremos que quede algo, hay que reorganizarlo, hay que hacerlo. Y creo que el que sea capaz, el movimiento, el espacio político que sea capaz de entender estas dinámicas internacionales, latinoamericanas y estas coyunturas internas, más allá de las dinámicas partidistas, de las rencillas y las tensiones genéricas de la izquierda dinosauria, digamos, el que sea capaz de leer esto va a ser va a ser quien pueda generar la alternativa de articulación. Todavía no existe, está en esa transición. Entonces el temor es ese, que perdamos la posibilidad de construir una organización popular que dé cuenta de Colombia en el 2020. Estefanía, muchísimas gracias por estar en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana próxima aquí por Telesur.